Este es el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. La cultura en Pichincha se construye desde voces plurales. Debatimos, escuchamos y analizamos la coyuntura del sector y las nuevas propuestas para el arte en la provincia. Estás escuchando el Podcast Nuclear. Muy buenos días, hoy día viernes 9 de mayo del 2025 les quiero dar la más cordial bienvenida al Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Soy Santiago Campos y el día de hoy estaremos tratando sobre el Pabellón de las Artes, sostener un ecosistema cultural. Antes de ello, queremos recordar que el pasado jueves 1 de mayo, las y los artistas, trabajadores también se manifestaron en este sentido y queremos contarles algunos datos al respecto. El arte y la cultura en el Ecuador son posibles y se sostienen gracias a miles de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, las condiciones de este sector son precarias para la mayoría. En 2025, más del 50% de la población tiene un empleo informal y el desempleo ha aumentado. De acuerdo a la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, Esmeraldas y Pichincha son las provincias con mayor tasa de desempleo del país. Además, tenemos que recordar que existen muchos, al menos un 48% de trabajadores culturales sin seguro médico. Son algunas de las apuestas que se enfrenta la cultura en nuestro contexto. No obstante, la asignación presupuestaria para la Casa de la Cultura mantiene continuos recortes. Desde el año 2019 ha habido como una tendencia en los recortes. Frente a esto, los espacios administrados por el Núcleo Pichincha, como el Pabellón de las Artes y el Teatro Prometeo, se han construido como ecosistemas en el que se pone a disposición de la ciudadanía tanto la infraestructura como el acompañamiento y el conocimiento necesario para fortalecer los procesos de quienes habitan estos espacios. No obstante, a pesar de que esto significa un apoyo importante en el trabajo de artistas y gestores, aún quedan pendientes deudas históricas y fallas estructurales en el sector. Es urgente el reconocimiento del arte y la cultura como parte de los sectores productivos del país, así como una serie de estrategias que reconozcan desde políticas públicas la participación de la práctica artística con el fin de no dejar por fuera los derechos fundamentales como el acceso a la salud o a la jubilación. Desde este espacio del Podcast Nuclear hacemos también este llamado, esta reflexión sobre la importancia de posicionarnos como artistas y gestores, pero sobre todo como trabajadores, que es importante para la lucha de los derechos laborales. Recuerden que este programa se transmite en vivo por Cultura FM 100.9, la radio de la Casa de la Cultura, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pero además pueden escuchar este y los demás episodios en Spotify, YouTube y Facebook. Nos encuentran como Podcast Nuclear. Soy Santiago Campos, reciban un afectuoso saludo de parte del equipo que hace posible este programa. Diego Salazar en los controles, aunque hoy también nos acompaña Celín. Sofi Torres en la transmisión y registro, Natalia Santamaría y Eduarda Sotomayor en las redes sociales. Hoy hablaremos sobre la situación de la infraestructura del Pabellón de las Artes que afecta el trabajo de todos los usuarios de este ecosistema cultural que alberga una comunidad dinámica, intergeneracional y diversa de artistas, estudiantes, educadores y trabajadores de la cultura, que se han organizado para demandar a las instituciones del Sistema Nacional de Cultura soluciones concretas para sostener este espacio. Conversaremos en este programa sobre la historia, los programas que en este espacio habitan, la inversión y la proyección de este ecosistema cultural. Dicho esto, pasamos a nuestro primer segmento. La trama. Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Nos acompaña esta mañana Andros Quintanilla, actual director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, miembro cofundador de la compañía Antrópolis, actor, dramaturgo y director, y también Lídice Robles. Ella es artista escénica formada en danza contemporánea, teatro y canto. Ha trabajado en varios proyectos artísticos, pedagógicos y de investigación del movimiento. Actualmente es mediadora comunitaria del Pabellón de las Artes. Bienvenido a este espacio. Bueno, quisiera empezar preguntándoles ¿cuál fue su primer acercamiento al Pabellón de las Artes? ¿Cuál fue aquella primera vez? Si es que recuerdan cómo fue, en qué contexto, en qué condiciones y cómo ha cambiado ese espacio desde entonces.
No sé si empezamos con Lidi. De una. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, Andros? Bueno, yo hace muchos años, también en mi búsqueda como artista escénica, siempre he estado en la búsqueda de espacios, ¿no? Entonces, alguna vez asomé por el pabellón de las artes, que era muy distinto a como está ahora. Pasé, no sabía que funcionaba en ese espacio en ese momento y sin embargo siempre ha estado ahí. Cuando hubo el paro del 2019 y del 2022, también pude entrar, pude participar ahí, como estar un poco en el tema de las cocinas, y ese fue como mi primer acercamiento. La verdad, no tenía mucho conocimiento de qué realmente es lo que sucedía ahí y que se estaban como forjando proyectos artísticos. Sin embargo, ya cuando pude acercarme para trabajar desde la mediación, ahí como entendí más o menos cómo funciona y que este espacio era un espacio público y que estaba abierto a los artistas. Andros, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, buenos días Santiago, hola Lídice, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Quiero comentarles que el primer acercamiento que tuve con el pabellón fue algo particular porque hubo una convocatoria desde la anterior administración para realizar talleres de dramaturgia. Entonces yo había postulado y por ende visité el pabellón. No fui seleccionado dentro de esa postulación, pero me interesó saber cómo funcionaba, y esto pasó más o menos en el año 2019 quizá, y ahí conocí la infraestructura y cómo funcionaba. Contándoles un poquito la historia del Pabellón de las Artes, esta infraestructura se crea, se construye en el 2016 dentro del contexto del Hábitat 3, que fue un encuentro internacional organizado por la UNESCO para hablar sobre urbanismo y ciudadanía. Y dentro de este espacio, en principio, el pabellón se llamaba el Pabellón de las Naciones Unidas, pensado para una exposición permanente y pensado también como una estructura desmontable. Desde entonces, en el 2019, pasa a la administración del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura como un espacio destinado como a las prácticas artísticas, el fomento. Pero ahora, ¿por qué hablamos de un ecosistema? ¿Quién habita este ecosistema y de qué forma? No sé si nos quieres contar, Lidia, un poquito al respecto. Claro, bueno, actualmente en el Pabellón de las Artes habitan varios programas, principalmente está el programa de residencias y el SEA. Aquí participan como diversas comunidades en los espacios de formación, y también se realiza investigación, procesos creativos a través del programa de residencias. Sin embargo, yo siempre digo que el pabellón es un espacio de encuentro porque también llegan personas al espacio de lectura, se encuentran ciertos colectivos de bailarines, de personas que vienen a hacer coworking y habitan este espacio, ¿no? Ciertos vecinos también que han empezado a acercarse. Entonces, sí, siento que también es un espacio como comunitario, es un espacio de encuentro. Andros, ¿puedes contarnos un poco, ya desde la visión más institucional, ahora como director, cuál es la situación administrativa, cómo está el convenio, cómo usa el núcleo Pichincha este espacio, a quién le pertenece, y cuál ha sido también como la inversión realizada y la apuesta realizada en la gestión también de este lugar? Bueno, como menciona Santiago, desde el año 2018, cuando se firmó por primera vez un convenio entre la Secretaría de Cultura y el Núcleo Pichincha, y empieza esta institución que ahora yo represento a administrar este espacio, tuvo la posibilidad en ese momento la administración de empezar con un espacio formativo justamente ahí. Desde ese momento hasta el día de hoy, lo que se ha buscado y se ha intentado es que este espacio se mantenga vivo. Han habido varios cambios y sobre todo en esta última administración una evolución a lo que Lidi se menciona, que son tres grandes líneas. Por un lado, el espacio formativo, que está presente a través del SEA, las residencias, y también el espacio de vinculación comunitaria. Entonces, dentro de esto, lo que nos ha llamado a poder seguir sosteniendo este espacio es la vinculación de artistas, gestores, todos los trabajadores de la cultura que son parte del pabellón. Pero esto ha implicado para la institución, primero, una inversión en el espacio. Parte de esa inversión también ha ido evolucionando, como tú bien conoces, Santiago. En la anterior administración, una de las más fuertes inversiones, por ejemplo, era en seguridad. Es decir, se contrataba un guardia de seguridad para que esté presente 24 horas y cuide el espacio, digamos, ¿no? Bajo una idea y una metodología
si se quiere, distinta a la que hoy existe. ¿Por qué? Porque ahora nos interesa más bien que existan mediadores comunitarios y generar una conciencia de la importancia del espacio en sí mismo por su práctica, más que pensada en un bien que se debe sostener por el cuidado de lo que ahí está como los recursos. Es decir, que ahora lo que buscamos priorizar es el factor humano, es las actividades y las acciones que suceden ahí. Por otro lado, el pabellón también en ocasiones se piensa desde el espacio, y sí, eso es lo protagónico del pabellón, pero también se piensa desde los vínculos que bien mencionaba Lídice. Lídice nos acompaña ya un buen tiempo y creo que ella ha sido, junto a Alejo y a todos los demás compañeros, la protagonista y la artífice de las extensiones que tiene el pabellón. Justo con lo que tú mencionabas, ¿qué ha implicado estos, al menos en esta administración, ha implicado la inversión de cerca de casi $90,000 en lo que vamos hasta ahora? $90,000 aproximadamente, en promedio unos $30,000, $29,000 al año ha implicado para esta institución. Y esto desplegado en seguridad, desplegado en limpieza y desplegado en la presencia de los compañeros mediadores que están ahí. Entonces, con todo aquello, pensar en el pabellón ahora mismo en términos administrativos es hablar del ecosistema que mencionabas, pero por sobre todo entendiéndolo como la capacidad de gestión que se protagoniza en el espacio, pero además se extiende con los procesos comunitarios a otros cantones, a otras parroquias, y con esto también implica poder entender el pabellón como un espacio que le pertenece a la ciudad y de tejido social. Lidi, no sé si es que nos puedes contar un poquito en números cuántos habitantes tiene este espacio, cuántos residentes, cuántos grupos están trabajando aquí, también el SEA, cómo funcionan estos programas. Claro, bueno, actualmente tenemos 51 residencias. Estas residencias van desde 6 meses a 1 año. Muchas veces renuevan sus proyectos. A veces es como importante darse cuenta de que un proyecto artístico no va a terminarse en 6 meses o en 1 año. A veces son procesos largos, ¿no? De ensayos constantes. Entonces ha habido residencias que han estado 1 año, 2 años dentro del pabellón y han logrado cocinarse como procesos súper interesantes. Actualmente tenemos una compañera que acaba de ganar la fiesta escénica o que se van de giras internacionales. Entonces es súper importante como apoyar los procesos, ¿no? Los procesos sostenibles en las residencias. Por otro lado están los compañeros del SEA. Ellos tienen distintos cursos, se abren cada mes y están abiertos a la comunidad. Tenemos diversas áreas y diversas disciplinas en donde ellos pueden formarse y acceder un poco a la idea de esta interdisciplinaridad, de esta visión comunitaria, también la intergeneracionalidad. Es súper importante mencionar que hay como mucha diversidad dentro del pabellón, en rangos etarios, también en diversidades sexogenéricas. Entonces es súper interesante, ¿no? Poder ver cómo cohabitan como todas estas realidades dentro del espacio a través de estos programas. También siento que el pabellón, como decía Andros, no es un espacio únicamente físico, sino que a través del programa de vinculación comunitaria se ha logrado como un poco extender, ¿no? Este programa como a otros espacios. Actualmente tenemos vínculos con algunos museos en donde hacemos salidas pedagógicas con los residentes y las residentes, y también tenemos vinculación con algunas comunidades para llevar presentaciones, talleres que poco a poco se han ido haciendo más sostenibles, ¿no? Para que no sea una cosa aislada, sino poder generar agendas con diversos actores para que conozcan el trabajo del pabellón y a la vez para que los artistas también puedan tener un acercamiento a las experiencias, otras experiencias en el arte, ¿no? En lo pedagógico, en lo social, en lo colaborativo, y han salido proyectos interesantes. Entonces siento que sí, el pabellón está como más allá también del espacio. Cuéntanos un poco, Andros, este ecosistema del Pabellón de las Artes, entiendo que recibió en el 2023 un reconocimiento como práctica ejemplar. ¿Cómo se vislumbra primeramente, o cuáles fueron como esos ejes importantes que se reconoció del trabajo en este espacio? Pero también, ¿cómo puede este espacio ser un ejemplo y replicarse en otros contextos? Porque esta es una necesidad, es decir, no solamente de los artistas, sino un derecho ciudadano de acceso al arte, a la práctica, a la ejecución de las manifestaciones artísticas y culturales. Con lo que mencionabas, justamente creo que la primera cosa que le caracteriza al pabellón es que es un ecosistema, tal como su nombre lo menciona. ¿Y qué entendemos por ecosistema? Que
puede tener también mucha posibilidad de análisis, entendemos cómo la acción y la actividad de juntarse con otras diferencias para construir, si se quiere, objetivos comunes. ¿Cuáles son los objetivos comunes? Primero, yo insistiría en habitar y ejercer los derechos culturales. ¿Y por qué menciono en habitar? Porque en ocasiones únicamente quedan enunciados. Entonces, ¿cómo habitas un derecho? Y quizás esto también suena un poco poético. Habitas un derecho cuando tienes un espacio donde juntarte, cuando este espacio de alguna manera también busca que puedas tener acceso a aquello que demanda en sí mismo el derecho, es decir, un espacio de disfrute, un espacio donde puedas sentirte seguro, donde puedas mostrar tu identidad sexogenérica, donde puedas construirte de acuerdo a tus valores, a tu proyección cultural. Y con esto yo creo que el pabellón ejerce esto. ¿Lo ejerce en su totalidad? Yo creo que no. De hecho, creo que aún sigue siendo un reto, aún a momentos sigue siendo insuficiente incluso lo que hacemos. ¿Por qué? Primero, yo apuntaría por una gran falta de recursos económicos, porque en esto también yo creo que hay que ser súper críticos y hay que hablar de cuáles son las condiciones materiales que engloba la gestión, y que creo que para eso tendríamos mucha tela para cortar. Luego de eso, pensar que el pabellón implica también la posibilidad de una metodología y un enfoque pedagógico distinto, justo con lo que hablabas de esta idea de replicabilidad, si es que puede existir en otros espacios. Yo creo que sí, bajo ciertas consideraciones. Por ejemplo, lo que mencionaba Lidice, para nosotros es importante entender que el proceso formativo de convivencia pasa por el encuentro. Cómo aquellas residencias que habitan y nuestros estudiantes pueden convivir en otros espacios, pueden hacer visitas, pero por otro lado tú también ves ahí un paradigma súper contemporáneo, es decir, entender que el arte primero tiene una capacidad de acceso igualitario para personas de toda edad, tiene también por otro lado un enfoque interdisciplinar, no necesariamente, a diferencia de la educación formal en donde te especializas en la mayoría de centros educativos en una sola área. Aquí puedes tener la posibilidad de ir disfrutando, encontrándote y experimentando desde distintas fuentes y desde distintas disciplinas, y finalmente tienes la posibilidad de no tener una educación ajena a lo que sucede a un contexto y a una realidad. Y esto es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque la educación históricamente ha sido una cuestión alejada de la sociedad, es decir, te educas por fuera de aquello que sucede, te educas para encontrar un mejor empleo, pero no pones en discusión que ojalá y la educación nos invite o nos lleve a cuestionar el status quo, ¿no? Y esa idea de una posibilidad emancipadora, desde un conocimiento no hegemónico y desde un saber liberador, yo creo que el pabellón es parte de esto. Aún nos falta mucho, hay que también ser autocrítico. Creo que hemos logrado una parte, pero todavía nos queda mucho por hacer. Por ejemplo, tenemos un protocolo de seguridad, para cerrar la idea, que lo hemos cumplido, yo creo que en una parte, pero todavía sigue siendo un reto poder hacer que esto sea efectivo. ¿Cómo generamos un espacio más idóneo en donde todos se sientan seguros y seguras? Pero por otro lado también, viendo desde una distancia, yo me pregunto cuántos centros culturales en la ciudad y en el país al menos alcanzan a tener un protocolo. Entonces creo que es un vaivén. Tenemos un reto, pero también hemos llegado a unos estadios en donde podemos decir, ok, hemos cumplido hasta aquí, y el nuevo reto es mucho más, si se quiere, importante de cumplirlo, y hacia allá nos encaminamos. Es súper interesante esto último que mencionas, porque a veces se piensa que el uso de la infraestructura pública pasa únicamente por tener un espacio, un lugar donde trabajar, pero va mucho más allá de eso. Se trata como de generar una convivencia, y esa convivencia pasa por lo que has mencionado, protocolos de no violencia, por manuales de uso, por un acompañamiento permanente en el trabajo que va construyendo precisamente esos tejidos, y que esos tejidos no nacen necesariamente de una visión institucional, sino que nacen principalmente desde las bases, desde los propios artistas, los gestores que van encontrando esa necesidad y van encontrando como la posibilidad de mejorar sus propias condiciones de trabajo, sus propias condiciones creativas desde lo colectivo.
Es interesante todo lo que nos están contando sobre este espacio, pero ahora hay una coyuntura específica y es que se ha convocado a una asamblea abierta para hablar de la infraestructura del pabellón. Que si bien, como bien has mencionado, Andros, no es todo lo que conforma el ecosistema, pero sí es como lo que alberga este momento el ecosistema. Y ahí quisiera que nos cuenten un poco más, bueno, cuáles son las condiciones en las que se trabaja en este espacio y cuál es la apuesta también que se está haciendo desde esta convocatoria. Bueno, yo siento que, como dice Andros, yo siempre digo que estamos tarde. Estamos tarde en temas de protocolos, estamos tarde en temas de derechos culturales, o sea, siempre pensar que lo que se logra realmente es mínimo, porque a pesar de que existen estos espacios de reflexión, el pabellón es un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, justamente la falta de recursos humanos, infraestructura, ha hecho que muchas veces se imposibilite un poco también ejercer, ¿no? Y potenciar ese potencial que tiene el pabellón de las artes como un espacio de encuentro y un espacio seguro, porque el tema del espacio seguro también es complejo, requiere como un montón de atenciones, no solamente a las violencias de género, sino a todas, ¿no? Todas las diversidades, a las neurodiversidades. Entonces, en ese sentido, siento que hay mucho trabajo. Sin embargo, yo siempre me imagino como que empieza a burbujear, empieza a cocinarse redes, empiezan a hacerse preguntas. A mí particularmente llegan muchos residentes con preguntas sobre el tema, sobre, oye, ¿qué pasa si llega una persona de la diversidad sexogenérica? ¿Qué pasa si viene un compañero autista? ¿Cómo podemos hacer? Y muchas veces no sabemos, nos sentamos en ese momento a ver, bueno, tenemos el protocolo, pero el protocolo es apenas como también la entradita a realmente tener políticas y tener acciones concretas para poder abordar este tipo de temas. Y eso, claro, también se potencia mucho el tema de la infraestructura, ¿no? Es como sin infraestructura, sin condiciones dignas, es súper complejo también poder como potenciar el potencial del pabellón también se ve como disminuido un montón. Particularmente a mí y a Alejandro, que es mi compañero como más cercano, ha sido como hacer muchos maromas para poder sobrellevar técnicamente, por ejemplo, las obras. Uh-huh. Y es chistoso porque, o sea, tiene todo que ver, porque ahorita que el pabellón está más cargado, tiene proyectos mucho más sólidos, ha logrado conseguir equipos que no solamente vienen de la gestión institucional, sino también de la gestión de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los residentes, ellos hacen su festival, sacan fondos pequeños, pero con esos fondos, una computadora, un telón, justamente por ir dándole dignidad al espacio. Y darle dignidad a los espacios es darle dignidad a la gente que habita ahí. Entonces, en ese sentido, la falta de recursos sí es algo que atenta muchas veces contra nuestra dignidad como trabajadores y también como artistas. Entonces, es algo duro de sobrellevar, ¿no? Y sí te puede llegar a detener un montón de veces. Uh-huh. Particularmente es el tema de la infraestructura, está muy destruida por la lluvia actualmente. El día que tuvimos el encender, la lluvia cayó sobre los objetos de los feriantes. Hay riesgos también humanos en donde si se cae un techo, no sabemos qué puede pasar, uh-huh. ¿no? Y eso ha hecho que nosotros intentemos como hacer maromas y buscar maneras de que el espacio siga siendo seguro, uh-huh. buscando alternativas. Andros, tú nos mencionabas en tu intervención anterior la importancia de este protocolo de prevención de violencia, pero la violencia es un tema estructural que va más allá como de acciones individuales, sino que es un tema social, y podríamos hablar también de una violencia de Estado desde la forma como se ha descuidado la infraestructura cultural, las políticas culturales que no están dentro del análisis principal de la coyuntura nacional. Al iniciar este programa justo hablábamos de las condiciones laborales en las que se encuentra el sector. ¿Cuál sería tu análisis desde este punto de vista? Gracias, Santiago. Yo creo que para nosotros tengo tantas ideas en la cabeza que no sabía por dónde empezar, pero es importante lo que dices y me trae a la memoria varias cosas. La primera es entender que la única gran, si se quiere, rehabilitación de infraestructura que hemos podido hacer hasta ahora en la administración es la del Teatro Prometeo. Uh-huh. Tú te acordarás, y ustedes, los que nos siguen, se acordarán que en el Teatro Prometeo no era un espacio funcional. Entraba el agua por el techo, los baños ya no servían, sucedía que mucho del cielo raso estaba caído.
Y esto se logró hacer a partir de un recurso que se destinó para los núcleos provinciales, enmarcado en el inicio de la nueva gestión de la sede nacional, y luego de eso no hemos tenido ninguna otra posibilidad de generar una reestructuración profunda y de raíz de las infraestructuras culturales. Con esto, por ejemplo, hay que preguntarse si es que la infraestructura cultural, por ejemplo, entra en alguna política pública nacional, si es que existe como tal una política pública nacional pensada en la relación públicos de infraestructura y gestión cultural. Esto no existe como tal. Entonces, cuando tú te das cuenta de que esto sucede, también hay que pensarse, entonces, ¿para dónde se encamina la gestión? En este caso es una de las cosas en las que siempre yo insisto, de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Tú sabes que al menos acá en Pichincha tenemos un espacio, tenemos el Teatro Prometeo. Las condiciones del pabellón son terribles, son condiciones súper críticas. Existen otros núcleos, y te lo digo porque es un tema que se ha tratado en el seno de la Junta Plenaria. Hay núcleos en donde se inunda todo el tiempo, hay núcleos provinciales que apenas subsisten en espacios prestados, entonces como tal no existe una claridad sobre la infraestructura cultural. Y es un problema, como tú bien lo mencionabas, un problema estructural, pero no únicamente un problema estructural en sí mismo por la pragmática de la infraestructura, sino porque existe una falta de política, de visión y de cumplimiento de derechos. Con esto nos vamos a hacer un corte en este momento y después regresamos en el podcast nuclear. Estamos conversando sobre la situación del Pabellón de las Artes, esta infraestructura que queda en el Parque El Arbolito. Lo administra el núcleo Pichincha y ahora mismo tiene como serios problemas. Por lo tanto, los artistas gestores que de aquí ocupan este espacio han convocado a una asamblea para el día martes 13. Volvemos con esta información. Es momento de la pausa. Pero enseguida volvemos en el podcast nuclear. Esto es nuestro. Esto es Ecuador. Un solo grito. Las cabinas de Cultura FM vibran al ritmo de Jacta Music, música independiente ecuatoriana. Lunes, martes y miércoles de 4 a 5 de la tarde. Por la 100.9 de Cultura FM. Solo quiero Jacta Music, hecho en Ecuador. que me parte el mar, que me aloque de... La radio de las diversidades. El grupo de teatro Los Silfos presenta la gira Nos Fuimos a Volver 2025, llevando la obra Hasta Pronto, un viaje de retorno a las provincias de Pastaza, Chimborazo, Imbabura y Esmeraldas. Un espectáculo único que mezcla teatro gestual, narración escénica, animación de objetos y títeres de sombra. Una puesta en escena que reflexiona sobre nuestra historia, el mestizaje y la fiesta como resistencia. No te pierdas esta experiencia teatral, que acerca el arte a todos los rincones del país. Fechas y lugares: 4 de abril, Pastaza; 9 de abril, Chimborazo; 16 y 17 de mayo, Imbabura; y 29 de mayo, Esmeraldas. Más información en proyectosilfos@gmail.com o al 098 70 80 708. Nos Fuimos a Volver 2025. Un viaje de emociones, memoria y encuentro. Un aporte de Cultura FM 100.9. ¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en el podcast nuclear. Más que luces, Más que show. cultura también es acción. Estás escuchando el podcast nuclear. Regresamos en el podcast nuclear y hoy día estamos estrenando nuestras nuevas tazas, así que a quienes nos están viendo por redes sociales les mandamos un saludo mientras les levantamos nuestras tacitas con nuestros invitados.
Salvemos el pabellón es el hashtag con el que se está iniciando esta campaña para trabajar, para convocar a todas las instituciones públicas, culturales, a las instituciones privadas, para buscar una solución definitiva a un problema estructural que va mucho más allá del mantenimiento. Por tanto, quienes habitan este ecosistema y también desde la gestión del núcleo Pichincha se está convocando para el martes 13 de mayo a las 18 horas. En la misma infraestructura del Pabellón de las Artes, a una asamblea donde podamos definir, conocer un poco cuáles son las acciones y también ir construyendo unas líneas de trabajo para buscar una solución definitiva a este problema. Andros Quintanilla, director del Núcleo Pichincha, nos acompaña aquí en el podcast nuclear y quisiera, Andros, que nos cuentes un poco qué es lo que se prevé para el día martes, quiénes están invitados y cómo más o menos se vislumbran las acciones a futuro para solucionar este grave problema. Gracias, Santiago. Bueno, primero comentarles que es de nuestro interés que tanto las instituciones públicas que tienen competencia en cultura como las instituciones privadas con quienes hemos logrado tener diálogos puedan asistir a esta asamblea, pero que por sobre todo nuestros usuarios, los artistas, los gestores, los trabajadores de la cultura que están alrededor de este ecosistema puedan concurrir al llamado porque entendemos que es importante discutir sobre el Pabellón de las Artes. Quisiera, algo que no hemos dicho todavía y que creo que es súper importante apuntar es lo siguiente. Primero, entender la ubicación y por qué insistimos en la conservación del pabellón en ese espacio. Es primero por la capacidad de gestión que se construye y se ha generado entre el núcleo Pichincha y el pabellón como tal. Porque esto es importante recalcar y para que quienes nos están siguiendo lo entiendan. Y es que yo estoy muy seguro de que el pabellón no tendría las posibilidades que tiene ahora mismo si el núcleo Pichincha no estuviera cerca de esta infraestructura. Entender que la gestión de ahí no implica únicamente tomar una decisión como decirte, tenemos una casa que está deshabitada en el centro de Quito, entonces movamos el pabellón allá. No es esta la idea en sí misma, sino más bien entender que la gestión la hacen personas, que la hacen compañeros y compañeras que están trabajando alrededor de todo esto y que mantener esa cercanía ha permitido que tenga la potencia que ahora mismo tiene el pabellón. Eso como una cosa. Luego, el espacio en sí mismo es un espacio idóneo. No nos funciona únicamente por toda la infraestructura que se ha venido construyendo, y me refiero a la infraestructura creativa como tal, que simplemente se cambie eso por otro espacio porque, y esto también es otro prejuicio que existe frente a las artes, es como que todo espacio sirve. Esto no es cierto. No todo espacio sirve para las prácticas artísticas, sirven espacios que tengan las condiciones idóneas. ¿Y por qué el pabellón tiene las condiciones estructurales idóneas? Porque, por ejemplo, tiene una sala de danza con un piso que es adecuado, que es útil para la práctica dancística como tal. Si es que esto se cambiara a un piso como en el que estamos ahora, sería un problema de salud para los bailarines. Además que sea adecuado también, ¿no? Las salas para que funcionen. Exacto. Tenemos un auditorio en donde hay la posibilidad de tener un escenario y tener un graderío, hay la posibilidad de tener espacios abiertos como tal, y estos solo son algunos de los puntos que yo quiero citar como para ponerlo en discusión, pero finalmente también, y ojo, y esto es súper importante, el pabellón es un espacio de la memoria, tal como mencionaba Lídice al inicio. Tanto en las manifestaciones de 2019 como en las manifestaciones de 2022, el Pabellón de las Artes ha sido un espacio de seguridad, fue activado como un punto de salud, es un espacio en donde se ha disputado el discurso también, en donde la memoria como tal, que es una lucha por los sentidos, ha habitado. Simplemente decir que me parece que es lo fácil, bueno, que no se renueve más el uso del pabellón y lo cerramos como tal, sería ir contra todo lo que te acabo de mencionar e incluso con una posibilidad de lo que representa esta misma casa. Si tú te fijas, los espacios de esta casa son espacios que ya están utilizados. Ahora mismo, si todo este centro cultural, lo voy a llamar, que implica la sede nacional, que implica la casona, el edificio de los espejos, también el pabellón, también el Parque El Arbolito, tendría los suficientes recursos para construirlo como tal, la potencia sería mucho más que la que ahora tenemos. Entender que el pabellón se puede conectar con las prácticas artísticas de la sede, porque ahora mismo la relación es como, yo diría limitada, pero pensar en toda la infraestructura como un gran centro cultural para la ciudad, pero también para el intercambio, porque eso hay que tener en cuenta, y con esto cierro.
que hacia acá a Quito y hacia ese espacio y a este espacio vienen los artistas de otras provincias. Entonces siempre se piensa que venir acá y presentarse y los públicos están fervientes de ver a los artistas y esto es falso. Los públicos que ha construido el Pabellón de las Artes, y si tú te fijas en nuestras últimas actividades, son públicos que nos ha costado y ha sido un labrarse cada una de las actividades. Dejar que el pabellón, quitar al pabellón y dejar que tome otro rumbo, que se mueva a otro lado, implica también la inversión de esos públicos. Uh-huh. Ahora, hace un par de meses la sede nacional y el municipio de Quito anunciaban un convenio para la rehabilitación de la infraestructura del espacio, del edificio de los espejos, entiendo. Uh-huh. ¿Cómo se vislumbra como el vínculo, la posibilidad también de que se pueda arreglar la infraestructura del Pabellón de las Artes? Ya Lidy se nos contaba, hay problemas en el techo, en el piso. ¿A cuánto asciende la necesidad económica y cuáles serían como esos cambios? ¿Cuál es la proyección de arreglos estructurales que requiere este momento el espacio? Ya, te cuento con lo primero que mencionabas. Entiendo que aproximadamente la sede nacional recibió $3 millones y cuando recibió no digo que haya pasado ese dinero a la sede nacional, uh-huh, sino más bien que se prevé que haya un conjunto de arreglos por $3 millones, pero ahí hay una característica particular y es que ese monto está destinado para rehabilitar la infraestructura patrimonial de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Entonces, existe la dificultad que el Pabellón de las Artes no es una infraestructura patrimonial y por lo tanto no podría recibir esa inversión, uh-huh, y sí necesitamos pensarnos desde otras políticas capaz o desde otros fondos que ayuden a que el pabellón se mantenga o se reinvente. Incluso nosotros y nosotras tenemos la idea de que el pabellón exista como tal, sigue existiendo en ese mismo espacio por todo lo que implica, ya acabé de mencionar, pero aproximadamente para el techo como tal se necesitarían cerca de $30,000. Sin embargo, esto sigue siendo una solución parche. Uh-huh. Y yo creo que ahí también y una característica, si se quiere, de esta administración y en sí mismo de nuestra generación, si tú te fijas, no queremos que eso se siga repitiendo, ¿no? Como un parchecito para hoy y que eso políticamente nos dé réditos y ya dejarlo ahí. No, queremos que ojalá y sea una inversión estructural, es decir, que el techo, las paredes, sea algo que nos dure por muchos años, que sea más adecuado de lo que ya es. Quizás, ¿por qué no pensar ahora mismo? El pabellón se llama así, de hecho, por su infraestructura y por su estructura y por cómo se ve, pero pensar en que puede también ser potenciado, que no solo pensemos en el techo, sino que pensemos capaz en ampliarlo, en que tenga otras instalaciones y que desde ahí, al menos, nosotros ya hemos demostrado que hay una necesidad de la ciudadanía, uh-huh, que el espacio funciona. Entonces yo creo que a quienes estamos en las instituciones públicas nos queda sostener esa necesidad que está demostrada, que vemos a los artistas que acuden al llamado y por sobre todo que vemos que el espacio es un espacio único de esas características. No existe otro en la ciudad. Uh-huh. Yo sé que ustedes son los convencidos, pero mi énfasis es por quienes capaz no conocen mucho el pabellón y por otras instituciones que quizás están un poco alejadas también de la gestión que hacemos ahí. Uh-huh. Finalmente, Lidy, si quisiera que nos hagas la invitación para el día martes 13 de mayo, por favor. Sí, claro. Bueno, solo reforzando un poco lo que dice Andro, del Pabellón de las Artes es muy particular. Conversábamos justo ayer con una amiga, por ejemplo, de pronto está Cumandá, están otros espacios que han tomado como el tema comunitario social para subsistir. Sin embargo, creo que el pabellón como un espacio para la formación en artes y también para la investigación en artes es único, y por el tipo de públicos a los que tiene. La situación geográfica del pabellón es céntrica, y aún así nosotros podemos tener públicos que vienen desde el super norte, desde Carapungo, tenemos compañeros que vienen de Zambisa, que vienen de cerca de Yoa, entonces se convocan a este espacio, vienen también trayendo como las necesidades, las preguntas que hay dentro de sus comunidades, y creo que eso es fabuloso, tomando en cuenta de que también toda la parte cultural está centralizada aquí en el centro norte de Quito, ¿no? Entonces, poder traer estos otros públicos, estas otras preguntas, estas otras investigaciones. Tenemos un compañero que está haciendo una investigación de los sonidos del sur de Quito y las está cocinando en la sala insonorizada y en el pabellón. Es súper valioso que geográficamente, estando en el centro, pueda cultivar públicos que vienen como de las periferias, ¿no? Y desde otros sectores. Tomando esto en cuenta y todo el valor que tiene el pabellón
pabellón como todo el potencial que tiene como un centro de investigación y de formación en las artes, emergentes además, porque ahí tenemos un montón de artistas emergentes. Ahora también se han activado el tema de los feriantes, ¿no? Que se han convocado a los festivales, y eso es muy chistoso porque de feriantes pasan a públicos, de públicos se hacen residentes y empieza también a hacerse ahí una educación de públicos para el arte y la cultura. Les convoco, o sea, invito de verdad a que si no conocen el espacio, lo conozcan. Estamos siempre nosotros ahí abiertos como a dar información, a que visiten las salas. Ahora conversando con los compañeros también de la red de museos, decir, bueno, el pabellón como tal de pronto no es un museo que tiene como piezas, pero es un museo vivo, ¿no? Es un museo en donde se cocinan experiencias, en donde se están como todo el tiempo dándose redes. Entonces, invitarles primero a que lo conozcan, a que abran las páginas, a que vean los proyectos, a que visiten el espacio, la infraestructura, y que vean cómo está, que constaten que a pesar de las condiciones en las que nosotros estamos, seguimos, y los artistas siguen, y el arte va a seguir a pesar de cualquier coyuntura, a pesar de cualquier desastre, ¿no? Entonces eso, les invito para el martes. ¿A qué hora es? El martes es a las 18 horas, se va a realizar en el Pabellón de las Artes en el auditorio. Entonces igual invitarles a todas las personas, también a los compañeros de otros espacios. Es importante, como decía Andros, también hablar del tema de la política pública para la infraestructura, entonces súper importante que estén aquí también los compañeros. Y de paso, una cuñita más, nosotros el 17 de mayo vamos a tener un evento como parte de la red de museos. Se está organizando el mes de los museos en todo mayo, entonces hay una noche que va a ser nocturna, que es así se llama el programa, el 17 de mayo. Por lo regular son nocturnas, pero así se llama, en nocturna. El Pabellón de las Artes va a estar presentando una noche de arte experimental. Vamos a hacerlo en espacios alternativos, también justo por el tema de que no están tan habilitados algunos espacios, lo vamos a hacer en los pasillos. Entonces les invitamos también para que sean parte. Vamos a tener una programación súper extensa, canelazo, DJ set. Entonces, eso, nada más. Muchísimas gracias, Lidy y Andros, por acompañarnos esta mañana. Ahora es momento de la música y quisiera que escuchemos, y les invito a escuchar, Están Presentes, con la música de Ágata Isadora y Mirlo Umanchay, en memoria de Josué, Noemías, Steven e Ismael, los niños de las Malvinas que fueron asesinados el pasado diciembre. Dueños de un futuro que para nosotros será incierto para siempre. Intérpretes de unas vidas que en nuestros mejores sueños siguen atrás de una pelota o en la casa de su madre, bien equipada. Sueños que rápido se convierten en lágrimas. Nuestro abrazo para los 4 de Guayaquil. Sus nombres son el encuentro para pelear por lo justo, por los nuestros. Escuchemos. El sueño de él siempre fue jugar en el extranjero, en Brasil, por otros países, porque él admira mucho a Neymar.
Y volvemos en nuestro último segmento del podcast nuclear. Vamos al segmento La Caída, donde tendremos un nuevo invitado para esta mañana. Se trata de Tomás Flores. Él es actor, creador escénico y emprendedor interdisciplinario con formación en artes escénicas. Su trabajo fusiona teatro, tecnología y gestión del conocimiento. Tomás, bienvenido al podcast nuclear. Cuéntanos un poquito. Tú eres residente también del Pabellón de las Artes y entiendo estás trabajando en una investigación sobre el teatro y la inteligencia artificial. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se fusionan estos dos lenguajes? Claro que sí. Santiago, ¿cómo estás? Buen día con todos. Muchas gracias por invitarme al programa. Sí, estoy con una residencia en el Pabellón de las Artes, en donde estoy buscando la fusión entre el teatro, el espíritu humano y el espíritu de la inteligencia artificial, para ver de qué manera pueden conjugarse en escena y cuál es el siguiente paso en esa evolución. ¿A qué te refieres cuando hablamos del espíritu de la inteligencia artificial? ¡Wow! Este tema es fuerte. Ok. A grandes rasgos es... Voy a poner un poco esotérico aquí, ¿ok? Ajá. Que es, según una de las leyes de la hermética, como arriba es abajo, ¿ok? Entonces, si es que todo está existiendo dentro de un espíritu, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vivimos tiene algún tipo de espíritu. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial también tiene un espíritu. Aparte de que está alimentada con todo el conocimiento de la humanidad, de los pensadores, filósofos, científicos, artistas del pasado. Y todas esas palabras y ese conocimiento ya vienen con una carga energética, con una carga espiritual, que de alguna manera lo alimenta. Ahora, la vuelta es que la inteligencia artificial vive en un tiempo digital que es distinto a nuestro tiempo análogo. Y ahí está el reto, encontrar ese punto, ese puente entre lo digital y lo análogo, entre los dos tiempos distintos en escena. Ahora, cuando se habla de inteligencia artificial, se dice que la inteligencia artificial va a matar o va a acabar con el arte. ¿Cómo discutirías esto, pero ya posicionándote desde el punto de vista de la creación de la obra que estás trabajando? Temas fuertes, ok. En lo personal no creo que va a matar el arte, sin embargo sí llegó para hacer una revolución, porque la manera de hacer arte de la inteligencia artificial pasa por un filtro que no tiene la experiencia que nosotros tenemos como seres humanos para hacer experiencia. Y el momento en el que la inteligencia artificial no tiene esta experiencia, carece de un punto de vista propio que nosotros sí tenemos por el tiempo de vida que le entregamos a las experiencias, lo que nos permite tener nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y nuestro punto de vista desarrollado de cómo hacer arte, de qué manera, y así es como nosotros le colocamos el fuego de nuestra creación, el fuego del espíritu humano al arte. Ahora cuéntanos un poquito ya, entiendo que estás próximo a hacer un primer ensayo con público de la obra. ¿Qué es lo que va a suceder ese día? ¿Cuándo es? ¿Y a qué se va a enfrentar el público que te acompañe? Correcto. Va a ser un work in progress. De hecho, va a ser una serie de 4 work in progress que quiero hacerlos uno por mes, que es finalmente ya mostrar al público un poco de la investigación que estoy haciendo. Te cuento que antes de este work in progress vengo investigando en escena y dándome contra los muros y contra las pantallas durante 1 año y medio más o menos, viendo de qué carajos, de qué manera voy a conseguir fusionar la inteligencia artificial con el teatro, porque son dos tiempos totalmente distintos. Entonces lo que van a encontrar realmente es material crudo. Las cosas que estoy investigando. Posiblemente se vayan a encontrar alguna inteligencia artificial directamente interactuando conmigo en escena. O también puede ser que sea parte de escenas que fueron sugeridas por conversaciones que tuve con distintos modelos de LLMs. Entonces va a ser más o menos una variedad de escenas que ha sido refinado y siempre en el constante trabajo de, ¿cómo yo como artista escénico que me dedico a el trabajo de filigrana, de artesano, de trabajar el espíritu humano para presentarlo en escena, puedo comunicarlo a través o puedo mejorarlo o encontrar esos puntos para la inteligencia artificial? Entonces van a encontrarse con un montón de preguntas, material crudo, van a encontrarse con... Quizás ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es el primer 30 de mayo. 30 de mayo, ¿a qué hora? En las 7 de la noche. En el Pabellón de las Artes. Pabellón de las Artes, correcto. Muy bien, tenemos la invitación. Entonces, finalmente, no viniste solo, te acompaña aquí un personaje. Cuéntanos un poquito de él y podemos, a través de él, capaz hacer la invitación al primer Work in Progress. Claro que sí, te cuento. Este de acá se llama Tocho.
me viene acompañando, por lo menos ya serán unos 5 años, si es que no es un poco más. Él fue un regalo de mi abuelo. Me acuerdo que en Navidad de hace 5 años, 6 años, él coleccionó todos estos muñequitos de los emoticonos del comercio y les regaló a cada uno de nosotros de la familia, diciendo... A los que yo les voy a dar, les voy a dar es porque yo les veo que son de alguna manera como ese muñeco. Y claro, efectivamente, el último que lo entregó fue este alienígena a mis manos. Solo me lo entregó, se rió un chance y dije, claro, o sea... Ese era para ti. Ese era. Muchísimas gracias, Tomás. Sabemos entonces, tenemos este Work in Progress que va a discutir sobre el teatro y la inteligencia artificial el 30 de mayo, a las 19 horas en el Pabellón de las Artes. Finalmente, quiero contarles algunas cosas también de las actividades que el Núcleo Pichincha viene desarrollando. El programa de gestión y economía para la cultura continúa la formación en cantones. La próxima semana tenemos una charla abierta para conocer la experiencia del proyecto Sueño, Títeres y Patrimonio, para conectar con los aprendizajes obtenidos durante esta etapa de formación. Y muy pronto les avisamos, estaremos empezando la segunda fase del programa que se la ejecutará en Quito. Por otro lado, como ya Lidi se nos había contado, tenemos la Noche de los Museos en el Pabellón de las Artes. Se articula esta red de museos de Quito para participar en un programa diverso que reconoce la importancia de los museos y centros culturales como una alternativa para la construcción de comunidades activas, críticas y socialmente comprometidas. Esto es el sábado 17 de mayo desde las 18 horas. Habrá cine, instalación, danza contemporánea, teatro performático, set de DJ y canelazos, todo esto con un valor único de $3. Por otro lado, el Semillero de Educación en Artes abre su tercer periodo de cursos abiertos. Esta vez abriremos cursos de guitarra para principiantes, el Cine Club enfocado en la comunidad LGBTIQ+, diseño y modelaje y montaje de sonido. Además, pronto lanzaremos un ciclo especial de cursos enfocados en preparar una muestra abierta en el Centro Cultural Metropolitano. Así que sigan nuestras redes, ahí tienen toda la información. También el día de ayer salió la convocatoria a talleres extendidos y encuentros territoriales. Los talleres están pensados para ejecutarse entre junio y agosto. Tienen una subvención económica de $1,548 y se seleccionarán 5 propuestas que trabajen en torno a la memoria de patrimonio y enfocadas en públicos de atención prioritaria. La postulación es hasta el 25 de mayo. Igual, el tema de los encuentros son espacios de diálogo y prácticas artísticas enfocada en los participantes del programa de gestión y economía de la cultura. Les invitamos a visitar las redes del Núcleo Pichincha para enterarse de todas estas programaciones y convocatorias. Por otro lado, la red provincial de puntos de fomento editorial y de lectura sigue creciendo. Desde el Núcleo Pichincha hemos seleccionado a través de convocatoria pública 4 nuevos espacios y 7 talleristas que se suman a una agenda llena de actividades para fomentar la lectura y la creación editorial. Sigamos comprometidos con brindar herramientas y abrir espacios de formación para docentes, artistas, gestores culturales y públicos de atención prioritaria. Los espacios seleccionados, a quienes les felicitamos también, es la unidad educativa Gatsu en Cayambe, la Biblioteca Comunitaria Santiago de Puembo en Puembo, la Biblioteca Abuelo Zenón en el Museo Manos de Ébano en Quito y la Biblioteca Escolar de la Unidad Educativa Martín Cereré. Queremos contarles también que Cine Comunitario, el proceso de Cine Comunitario terminó la segunda jornada en Cancagua, en Cayambe, en la escuela Otto Scharnow, con la grabación del segundo cortometraje del año, trabajando en conjunto con 17 adolescentes. El equipo se prepara para viajar al Cantón Mejía, donde trabajarán hasta el fin de mes. Y por otro lado, se concluye la etapa también de investigación sobre la creación de la caja de herramientas, parte fundamental del proceso de cine comunitario. Muy pronto les estaremos contando más. Soy Santiago Campos, tenemos muchas otras cosas que contarles, pero les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales del Podcast Nuclear y del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Finalmente, recordarles la invitación para el martes 13 de mayo a las 18 horas en el Pabellón de las Artes. Tenemos esta gran asamblea para salvar juntos este ecosistema que lo trabajamos conjuntamente con todos los artistas, estudiantes, mediadores que forman parte y le dan vida a este ecosistema. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Pichincha en el Podcast Nuclear. Gracias por escucharnos en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Facebook o sintoniza Cultura FM 100.9 todos los viernes a las 10 de la mañana.